buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de las sesiones del curso virtual de la Comisión de Juristas, Prevención y Manejo de Conflictos Sociales en el Perú. En el día de hoy nosotros tenemos el placer de contar con nosotros la presencia del doctor Diego García Sayán, quien es el director general de la institución, y en la sesión del día de hoy conversará con nosotros sobre las perspectivas en torno a la gestión y manejo de conflictos sociales en el Perú. Doctor Diego García Sayán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, Salvador, de estar aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bien, como nosotros, ustedes alumnos, hemos estado trabajando con ustedes en extenso sobre la situación del caso Conga. El fin de semana pasado, el presidente de la República ha decretado un estado de emergencia en las 4 provincias que principalmente afectan en la resolución del caso Conga. Es decir, es un caso que, si bien ha habido un anuncio de una suspensión del proyecto, hay todavía un conflicto por trabajar. No estamos aún en la fase de la transformación de los conflictos sociales. Entonces, en ese sentido, la intervención del doctor Diego García Sayán tiene que ver con qué hacer en las perspectivas para que se retorne la calma y ver si es que el caso Conga puede o no representar un punto de quiebre o una referencia a lo que puede hacer en el manejo de conflictos sociales durante la actual administración. Doctor Diego García Sayán, por favor, mi primera reflexión, y yendo más allá de Conga, es un poco tratar de identificar las luces y las sombras. Porque ahora todo parece oscuro, pero creo que en medio de ese panorama aparentemente desalentador, hay cosas que sí han sido novedosas y positivas en los últimos 5 o 6 años. Lo que antes era un tabú, la consulta a las comunidades vinculadas a los proyectos de inversión, hoy día es un tema que, por lo menos a nivel formal, es oficialmente aceptado por el Estado, por las grandes empresas. Pese a que durante el régimen anterior hubo gran reticencia a eso, traducirlo en acciones, la propia ley de consulta previa nunca se pudo finalmente promulgar, y lo fue recién con el nuevo régimen del presidente Humala. De manera que ese aspecto de principio estaba en teoría resuelto, con lo cual esto ya se había venido avanzando. En el camino habían quedado varios proyectos en donde, por omitir los procedimientos de consulta, habían quedado postergados o cancelados: el proyecto de Tía María en el sur, y en el propio Cajamarca el proyecto de Cerro Quilich, por el mal manejo que la propia empresa Yanacocha reconoció en el año 2004. En este caso todo apuntaba en una línea distinta, porque había una inversión importante, recursos humanos dedicados a obtener la licencia social para la inversión Conga, y las cosas terminaron como sabemos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de ahí? Una conclusión sería, igual cualquier procedimiento de consulta no lleva a ningún lado, ¿no? De manera que hay que hacer las cosas nomás sin consulta. Eso evidentemente no tiene sentido, eso es regresivo, y además hace que la inversión sea igualmente inviable, porque ninguna transnacional puede invertir en condiciones de un clima social adverso y confrontativo, ¿no? Entonces yo creo que en este proceso de aprendizaje podría ser necesario afinar algunas cosas importantes, ¿no? En primer lugar, creo que si bien puedan haber habido esfuerzos en la empresa Yanacocha, en este caso, no tengo certeza de que en este caso y en otros haya un acompañamiento efectivo por parte de la autoridad pública en el proceso de consulta. No es que estuvieron ausentes, ¿no? Hubo una presencia, pero creo que un poco es decir, este es un tema de la empresa, ya verán ellos qué se hacen, y la autoridad pública casi que es una especie de testigo, ¿no?, de lo que viene ocurriendo, y no un actor del proceso de consulta, que es un tema que me parece importante. En segundo lugar, creo que hay asuntos que tendrían que ser afinados en cuanto a las piezas técnicas que se incorporan en el proceso de consulta. Una cosa que se ha criticado en otros países, y tal vez eso valdría aplicarlo aquí en el Perú, es que todo lo que tiene que ver con las certificaciones y verificaciones ambientales, conviene siempre que no esté bajo la jurisdicción del sector
encargado de la inversión, si es energía y minas, si es agricultura, lo que fuera, sino que bien sea un actor distinto dentro del propio aparato de Estado, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, quien fuera, para garantizar la neutralidad, porque obviamente el Ministerio de Energía y Minas en Perú, en Birmania, en Colombia, lo que quiere es que los contratos de concesión se ejecuten y que se pasen lo más rápido posible a la exploración y a la explotación. De manera que los estudios de impacto ambiental tienen que ser absolutamente serios, no solamente en cuanto a su contenido, sino en cuanto a la neutralidad de la autoridad que los auspicia. Creo que ese es un segundo punto y que es relevante. Y lo tercero es que me da la impresión que en ciertos proyectos de inversión minera, en donde se utiliza mucha agua, como es el caso de lo de Conga y otras inversiones, es muy difícil circunscribir el ámbito de influencia de la inversión a una región, a un área geográfica más o menos circular en torno al área de inversión. El área de influencia puede extenderse decenas o hasta centenares de kilómetros por fuera por el tema del flujo del agua, ¿no? De manera que lo que aparentemente hemos tenido en este caso es un poco de eso, es decir, una licencia social que sí se ha conseguido en un sector, pero otros que si bien no estaban al lado, de alguna manera se sentían o se sintieron afectados, no sé si con razón o sin ella. Y en cuarto y último lugar, Salvador, yo creo que se ha hablado tanto en el Perú en los últimos 6 o 7 años del boom económico, de la riqueza nacional, de lo que significa el crecimiento de nuestra economía, que para cualquiera que pasa por una población rural aledaña a cualquiera de nuestros centros mineros en el Perú, uno se queda desconcertado de la pobreza que todavía existe ahí. No es que la empresa tiene que resolver la situación de pobreza de toda la gente que vive en el departamento o en la provincia, pero sí es más o menos evidente que hay gente pues, que ni siquiera tiene silos en sus casas, condiciones adecuadas para poder cocinar, de electricidad y otros que para una inversión de centenas o de miles de millones de dólares es algo que tendría que ser casi una obligación moral, aunque no está en el contrato de concesión. Entonces son demasiadas cosas que se juntan, que no le hacen a la responsabilidad específica del gobierno en el momento, y en muchas cosas incluso ni siquiera de la empresa, pero sí hay que haya que redefinir muchas cosas para que algo así no se repita, ¿no? Y es precisamente eso, eso es algo muy, muy importante lo que usted dice, o sea, que no es, o sea, no hay que ver esto como absolutismos, de que o sea, minería sí, agua no, o viceversa, o sea, sino siempre buscar un punto de equilibrio. Aquí quisiera resaltar dos puntos que es muy importante. O sea, primero, la redefinición de lo que es el área de influencia. O sea, a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, que esto está únicamente limitado a la comunidad o al distrito adyacente a lo que es la área de exploración de la actividad, pero si podemos ver, especialmente en el caso de aguas, del manejo del agua, que eso afecta a todas las comunidades, incluso si lo recuerdo bien, en el caso colombiano, por una exploración petrolífera, ese ha sido uno de los problemas, de que se acordó con un grupo determinado regalías, cánones y todos los beneficios, pero la comunidad aledaña, que era igualmente afectada, pero había un quiebre geográfico, no se vieron beneficiadas, llevando a incluso enfrentamientos armados entre como una comunidad dividida entre dos. Entonces no estamos aquí redescubriendo el sol, simplemente viendo que este problema se da en todos lados y que las normas que hoy día rigen la inversión y los procesos de exploración y de explotación en el Perú para definir el área de influencia son normas que tienen que ser revisadas y revisadas ya. No solamente se trata de decir cómo se distribuye el canon, porque eso obviamente va a ser una fuente de nuevos problemas, porque si hay que distribuirlo de manera más equilibrada, hay alguien que va a perder. Pero de pronto la manera en la que esto pueda incorporar a la población, es decir, bueno, ¿qué ganan los pobres de la provincia más allá de los que están ahí al lado? Que tampoco ganan demasiado, ¿no? Porque digamos, algunos sí tienen la posibilidad de empezar a trabajar en la mina y obtener algún tipo de beneficio, pero eso me parece que es un tema de política pública. En otras palabras, aquí estamos hablando de la inversión privada y de la responsabilidad social como un aspecto medular. Pero el otro aspecto es que el Estado no solamente es una máquina de dar normas generales, sino esas normas tienen que irse revisando y el Estado tiene que tener una capacidad de verificar la propia ejecución de las normas. Es decir, estudios de impacto ambiental avalados o hechos por el sector productivo son estudios
que no deben de subsistir en el futuro, tiene que ser otro sector. Entiendo que ese proceso es el que está un poco en marcha, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Exactamente. Y el otro punto que usted mencionó que es muy importante también es conocer la realidad geográfica del país. O sea, por ejemplo, a modo general, o sea, supuestamente 6 o 7 años de boom económico, donde estamos rompiendo récords, e incluso The Economist ha publicado reportajes sobre lo importante y el crecimiento que podría ser ahora la oportunidad histórica de nuestro país. Vemos que, a modo indicativo, el 23% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica infantil. En el caso del área de Cajamarca, y esto no es únicamente responsabilidad de la empresa, sino es un letargo histórico de todas nuestras autoridades, en las provincias, en los distritos de Celendín, en las provincias de Celendín y de Cajamarca, la tasa de desnutrición crónica infantil supera el 40%. La tasa de no asistencia a centros escolares llega casi al 60%. Entonces, si analizamos causas y situaciones de conflicto, aquí hay un elemento que también hay una corresponsabilidad entre autoridades nacionales y autoridades del sector privado. Por supuesto, entonces lo que hoy hay en los alrededores de la inversión minera en Cajamarca, que no es uno de los lugares andinos más pobres del país, es algo que es impresentable, ¿no? Es decir, no puede haber miseria a 20 kilómetros de la principal explotación de oro de América Latina. Eso no tiene nombre, ¿no? Entonces, ¿eso es responsabilidad de la empresa? No, es una historia que tiene siglos y es responsabilidad de nadie en lo inmediato, pero evidentemente para actuar eso tiene que ser tomado en cuenta como un escenario que tiene que ser tocado, que tiene que ser beneficiado, tal vez no convirtiendo ese 40% en uno perfectamente nutrido en un lapso de 2 años, pero sí en base a un programa en que la responsabilidad social es asumir un papel de contribución que no se limite a pagar el impuesto, el canon o cualquier otra contribución en manos del Estado, porque el Estado tiene sus propias debilidades, ¿no? Exactamente. Entonces saliendo un poco del caso Conga, o sea, nosotros vemos con preocupación el último reporte de octubre de este año de la Defensoría del Pueblo de la Adjuntía, para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad, que está disponible en la página web para todos los alumnos que no han podido revisarlo hasta ahora, y básicamente reporta que hay actualmente en nuestro país 217 conflictos, de los cuales 154 se encuentran activos y 63 latentes. Y de estos 217, 124, es decir, más de la mitad de los conflictos son de naturaleza socioambiental, que refleja Tía María, que refleja Conga, etc., y todo lo que está ocurriendo en Ancash, por dar 3 ejemplos ilustrativos. ¿Qué es lo que está faltando? O sea, porque hay una respuesta el Estado generalmente está apuntado hacia la reacción, o sea, no a la prevención, pero ¿qué habría que hacer para transformar estos 217 conflictos o por lo menos estos 154 activos a latentes? ¿Qué se necesita hacer? Y esta cifra que estás dando, Salvador, es la cifra más o menos estándar conocida de los últimos 4 años en el Perú, de manera que esta conflictividad no empezó cuando fue presidente Humala a partir del 28 de julio, eso venía de antes, y la dinámica social ha sido la misma y la propia inoperancia del Estado igual. Simplemente ahora ha ocurrido que es la inversión más importante que se prevé para muchas décadas en el Perú, en un contexto en donde parecía que las cosas se habían hecho con el mecanismo de licencia social adecuado. Pero yo creo que la clave está en la palabra que tú has empleado, el término de la prevención. Y la prevención significa varias cosas. Significa no solamente tener la información de cuál es el problema real y cuál es la percepción que la gente tiene de los problemas, porque los problemas pueden no ser objetivamente si el agua no está necesariamente contaminada, pero en las poblaciones aledañas perciben que sí, ese es un problema. No importa que sea una percepción equivocada, esa se cambia solamente con un proceso de diálogo, de consulta, que tiene que ir viendo la participación como algo permanente. Entonces, el tema de la prevención implica tener mecanismos institucionalizados en donde el Estado y en las expresiones que tiene a nivel local y a nivel de los gobiernos regionales, tiene que tener los equipos profesionales adecuados, para lo cual sería muy bueno
que haya una dotación de aporte técnico, de aporte presupuestal complementario por parte del gobierno central, porque a veces los municipios no tienen cómo pagar a un técnico porque los ingresos que tienen son muy bajos y los salarios que pagan a los empleados también lo son, ¿no? El tema de la prevención es importante y eso requiere primero una institucionalidad local, que es tener los equipos técnicos calificados, y gente calificada existe y muchísima en el país, pero a los técnicos hay que pagarles un sueldo y para que estén ahí a tiempo completo tienen que tener una delegación de responsabilidades significativa, y eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, que el gobierno central no se deshaga de la responsabilidad, porque no es cuestión de tirarle la pelota al gobierno regional o al gobierno local, sino tener una participación permanente en todo ello. Porque lo que hoy día está pasando en el Perú es que hay una deficiencia obvia de comunicación. Si hay un proyecto de ampliación de una cárcel y de pronto el único canal que la gente encuentra terriblemente violento e inaceptable, que es bloquear la Panamericana Sur para impedirlo, quiere decir que obviamente ahí hay una responsabilidad principal de quienes han alentado esa movilización ilegal, pero también hay algo que ha fallado. Es decir, no se les sometió a un proceso de consulta, y no quiere decir que haya que hacer todo con referéndum, pero obviamente hay que ejercer un trabajo de persuasión, y a cambio de una inversión la gente tiene que recibir algo, ¿no? Entonces, creo que este tema de la prevención como concepto y de la necesidad de tener herramientas institucionales locales y regionales hoy día es indispensable, porque la participación democrática de la gente puede no tener las condiciones y características que serían deseables para un gobierno que en los viejos tiempos desde el punto central hacía y deshacía lo que se hacía en todos los rincones del país. Hoy día no es así. Ese proceso de consulta permanente puede ser asfixiante, puede ser ineficiente. Hay que focalizarlo en las áreas principales, la gente tiene que estar informada y hay que saber escuchar antes de que se llegue a los bloqueos. No porque los que bloquean tengan la razón necesariamente, pero sí porque si una inversión pública o privada no se puede hacer porque hay un grupo numerosísimo de la población que sale a las calles, quiere decir que hay un tema de comunicación deficiente que el Estado no ha sabido explicar, y eso es una responsabilidad gubernamental, ¿no? Claro, y ese es un punto que en los materiales de lectura y los trabajos que hemos hecho en el curso virtual ha estado presente, casi que es el elemento de participación, pero la participación también en igualdad de condiciones, que a veces ese es uno de los puntos que no solamente para el caso peruano, sino que países en África se ha notado que a veces los representantes de las comunidades, con todas sus falencias y con un mandato a veces extremo con poca margen de negociación, se sienten que no son tratados iguales. No hay ese elemento de ciudadanía, de que todos se sienten en igualdad de condiciones al buscar un diálogo. Entonces, ese podría ser también un ejercicio que no requiere reformas institucionales, reformas legales, sino la reforma más complicada, que es la reforma mental, de cierta forma. Claro, ¿no? Y es aceptar que el funcionario que toma una decisión tiene como gran responsabilidad, la primera, explicarle a la gente por qué se ha optado esa decisión, qué se va a hacer y qué beneficio va a traer a corto, mediano o largo plazo, y con todos los sectores de la población. Entonces, en algún momento yo creo que hay que pensar en mecanismos de democracia directa, ¿no? No a través de la intermediación de un frente de defensa, que finalmente nadie sabe si eso no es representativo, determinadas cosas que los vote la población, toda, el área. Estoy seguro que si se hiciera un referéndum en Cajamarca, no ahorita, que el ánimo debe estar caldeado, pero en otro contexto, la gran mayoría de la población tal vez estaría de acuerdo bajo determinadas condiciones. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema en donde no se trata de institucionalizar los referéndum como herramientas de futura ineficiencia del Estado, pero sí incorporar mecanismos formales de consulta que puedan tener canales directos y no solamente indirectos a través de dirigentes, ¿no? Y justamente sobre este tema de consulta, bueno, como es sabido por todos nosotros y nuestros alumnos han trabajado en extenso durante la primera parte del curso, ha sido la ley de consulta previa. Usted, aparte de ser director general de la comisión, usted ocupa la función de juez de la Corte Interamericana, de la cual ha establecido lineamientos muy interesantes sobre la interpretación del convenio 169, ¿no? Entonces, frente al proceso, a la discusión sobre la reglamentación de esta ley que fue adoptada en septiembre en nuestro país, usted podría ver
esta reglamentación, la ejecución como un elemento paliativo para la transformación me de parece conflictos? muy importante. La ley lamentablemente salió con mucho atraso, la ley hubiera sido perfectible, no importa, pero con lo que se tiene se puede trabajar con los criterios principales, que son el consentimiento previo, libre e informado es necesario. Segundo, está fuera de discusión que el Estado tiene la facultad de poder otorgar concesiones. Tercero, que en ese caso tendría que establecer mecanismos de compensación y de beneficio para la población en el área de influencia. Y cuarto, que los estudios de impacto ambiental tienen que ser independientes, neutrales y previos, ¿no? Todas esas son condiciones que son más o menos obvias, y eso tendría que ser parte, no necesariamente del reglamento de la ley de consulta previa, que es un aspecto específico, pero tiene que ser ese un componente de una política mayor, porque si no, esto va a ser simplemente una formalidad con la que se cumpla o no, ¿no? No, además aquí tener en cuenta que eso está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y bajo el artículo 5 del Código Procesal Constitucional de nuestro país, la jurisprudencia tiene carácter vinculante independientemente que el Estado peruano sea parte o no de un litigio. Y el Tribunal Constitucional peruano ha establecido reiteradas veces que toda autoridad nacional, aunque no sea del Ejecutivo, tiene la obligación de aplicar esos criterios bajo responsabilidad funcional, de manera que es un tema que está más o menos claro. Lo que pasa es que en los últimos 2 o 3 años hemos estado bajo el letargo de esta idea del perro del hortelano. La ley de consulta nunca se aprobaba y había pues una negligencia en entender que la democracia hoy en el siglo XXI no es simplemente tener una elección cada 5 años, sino es establecer mecanismos de diálogo y de comunicación que tienen que ser permanentes, ¿no? Perfecto. Y para ir terminando, entonces, y sobre la luz de la importancia del respeto a los derechos humanos, o sea, creo, a veces se habla, o sea, es el enfoque económico, el enfoque social, pero es poco lo que se habla de la importancia que puede tener el respeto y la aplicación de las normas básicas de derechos humanos en el proceso de diálogo, en el proceso de transformación de un conflicto. Usted ve a la luz del Bagua, con sus deficiencias, con sus luz claros y oscuros, ve que la aplicación e interpretación de los derechos humanos podría ser un elemento positivo. Eso es lo principal, ¿no? Yo creo que ese es un proceso, entender que el respeto a los derechos humanos no es solamente tener un Estado que no haga barbaridades, que no torture, que no mate, que no masacre poblaciones, en lo que hemos felizmente avanzado muchísimo, sino que tiene un deber de poder asegurar que determinadas cosas como la participación en la dirección de los asuntos públicos sea algo que requiere que el Estado se organice de determinada manera, de manera que hoy día respetar los derechos humanos no solamente es no matar, es decir, bueno, ¿qué hacemos para que este procedimiento sea un procedimiento serio, representativo y que llegue a un final que resulte de ese proceso efectivo de consulta? De manera que ahí creo que tenemos las líneas señaladas, lo que hay que hacer es concretarlo con mecanismos operativos que realmente funcionen, ¿no? Claro, y en ese punto es interesante un análisis que universidades norteamericanas han establecido indicadores para medir la calidad del bienestar, más que indicadores económicos. Lo están midiendo desde la privación o acceso al cumplimiento de determinados derechos. Entonces, a lo mejor eso podría ser también un cambio del enfoque también, de no verlo si es que cuánto uno recibe o cuánto uno tiene de beneficio directo por parte de un canon o de la actividad minera, sino cómo esta actividad repercute para que usted pueda gozar de un determinado derecho. Pongámoslo en caso concreto: alimentación, salud, educación. Y claro, y una cosa que es absolutamente prioritaria, ser tomados en cuenta. Yo creo que la gente que es escuchada, la gente que recibe una explicación, la gente que puede expresar sus preguntas o comentarios, tiene un grado de reconocimiento de su papel y de su interlocución con la autoridad, que es muy distinto del que se entera del diktat gubernamental y que encuentra que la única forma de hacerse escuchar es bloquear una carretera. Ahí hay responsabilidad de los dirigentes que promueven eso, por supuesto, pero también hay responsabilidad de alguien que no supo explicar bien las cosas, que no supo preguntar, que no supo entender que hoy día las personas, los ciudadanos, los hombres y mujeres quieren ser tomados en cuenta todos los días, y eso es un derecho humano que hay que respetar también, ¿no?
No, doctor García Sayán, muchísimas gracias. Esta ha sido la conversación con el doctor Diego García Sayán, quien es director general de la Comisión Andina de Juristas, mirando un poco sobre cómo transformar estos conflictos a través de un enfoque de derechos humanos y salir más allá del enfoque económico y de la medición de gana y beneficio. Si todos ganan, si todos son tomados en cuenta, creo que la actividad minera y la disminución de conflictos sociales, que es el objeto del trabajo de este curso, podrá ser posible. Doctor García Sayán, muchas gracias y saludos a todos quienes han participado en esta actividad tan interesante. Muchas gracias. Gracias y hasta una próxima edición.